la idea de echar a mi hermana de mi boda por usar el color incorrecto. Soy una mujer de 25 años que pasó la mayor parte de su vida siendo una idea de último momento en su propia familia. Durante años fui la chica buena, la que siempre entendía, siempre cedía, siempre se hacía a un lado. Pero ya no más. Al menos, no en el día de mi boda, o al menos eso me dije a mí misma. Verás, mi boda se suponía que era mi momento, el día en el que finalmente todo se tratara de mí y de lo que yo quería. Sin compromisos, sin sacrificios, solo pura y absoluta felicidad. Y por lo general, así fue, hasta que mi hermana Julie apareció con ese vestido morado. Antes de sumergirme en el drama del día de la boda, déjame darte algo de contexto. Es una historia larga, y todavía estoy tratando de desenredar mis sentimientos al respecto. Pero necesito saber, ¿fui demasiado lejos o estaba justificada en mantenerme firme? ¿Solo esta vez? Creciendo, yo era la típica hija única, el centro del mundo de mis padres. No eran ricos de ninguna manera, pero se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba. Los fines de semana estaban llenos de paseos al parque, cuentos antes de dormir y noches de juegos en familia. Era feliz, segura y amada. Tenía 9 años cuando mis padres me sentaron y me dijeron que íbamos a adoptar a una niña. Me explicaron cómo algunos niños no tenían familias y necesitaban un hogar. Mi joven mente imaginó una hermandad instantánea, atuendos a juego, secretos compartidos y una mejor amiga incorporada. Estaba emocionada el día que Julie llegó. Estaba rebotando de felicidad. Pero la niña que cruzó nuestra puerta no era la compañera de juegos que había imaginado. Julie era delgada, callada y parecía aterrorizada de su propia sombra. Mis padres me habían explicado que venía de una situación difícil, pero no comprendí completamente lo que eso significaba hasta que la vi encogerse cuando mi papá trató de abrazarla. Poco a poco, Julie comenzó a abrirse. Pero con eso vinieron nuevos desafíos. Hacía berrinches por las cosas más pequeñas, si su tostada estaba mal cortada o si alguien cambiaba el canal de televisión sin preguntar. En lugar de disciplinarla, mis padres corrían a calmarla, explicándome que Julie necesitaba paciencia y comprensión extra. Recuerdo el día que mi mamá me pidió si estaría dispuesta a cambiar de habitación con Julie. La mía era más grande y tenía una mejor vista. Podría ayudar a Julie a sentirse más en casa, dijo mi mamá, con ojos suplicantes. Acepté, por supuesto. Después de todo, yo era la hermana mayor. Ahora tenía que dar el ejemplo. Eso fue solo el comienzo. Con el tiempo, más y más de mi vida parecía girar en torno a las necesidades y deseos de Julie. Las vacaciones familiares se planificaban alrededor de las actividades que a Julie le gustaban. Las noches de películas presentaban sus elecciones. Incluso mis fiestas de cumpleaños se trataban más de asegurarse de que Julie se sintiera incluida que de celebrarme a mí. Entendía por qué mis padres lo hacían. Julie había pasado por un trauma y necesitaba cuidados extra. Pero entenderlo no hacía que doliera menos. Cuando me di cuenta de que mi feria de ciencias era la misma noche que el recital de danza de Julie, y mis padres eligieron asistir al suyo, o cuando mi fiesta de Sweet 16 fue cancelada porque Julie estaba teniendo una semana particularmente mala y no podía manejar la emoción. Cuando entré en la adolescencia, me encontré alejándome de la vida familiar. Me sumergí en todas las actividades extracurriculares que pude encontrar, fútbol, club de debate, el comité del anuario, cualquier cosa para mantenerme fuera de la casa y lejos del constante recordatorio de que yo era la segunda opción. Conseguí mi primer trabajo a los 12 años, acomodando libros en la biblioteca local, algo que no tenía nada que ver con Julie. Ahorré cada centavo, soñando con el día en que pudiera comprar mi propio coche y alejarme de todo. La preparatoria trajo nuevas libertades y nuevas maneras de escapar. Me uní a 3 equipos deportivos diferentes y a la banda de música. Mis fines de semana estaban llenos de partidos, prácticas y presentaciones. Empecé a salir con chicos, encontrando consuelo en novios que me veían como una prioridad, aunque fuera solo por unas horas. El día que cumplí 16 años, estaba en el DMV cuando abrieron, lista para hacer mi examen de manejo. Aprobé en el primer intento, y al día siguiente compré un viejo Volkswagen con mis ahorros. Mis calificaciones eran buenas, mis actividades extracurriculares impresionantes. Apliqué a una docena de universidades, todas lejos de casa. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación, sentí un destello de esperanza. Por primera vez en años,
elegí una universidad en la costa opuesta, tan lejos de casa como podía sin salir del país. El día que me fui a la universidad fue agridulce. Mis padres me abrazaron fuerte, con lágrimas en los ojos. Julie estaba parada a un lado, incómoda, murmurando un adiós. La universidad fue una revelación. De repente, no me definía mi relación con Julie. Solo era yo, inteligente, capaz, impulsada. Hice amigos que no sabían nada sobre el drama de mi familia. Sobresalí en mis clases, me uní a clubes e incluso estudié en el extranjero durante un semestre. Fue en mi tercer año cuando conocí a Dustin. Nos asignaron juntos para un proyecto en nuestra clase de mercadotecnia. Él era gracioso, amable, y realmente escuchaba cuando hablaba. Nuestras reuniones de proyecto se convirtieron en citas para tomar café, que luego se convirtieron en cenas. Después de graduarnos, ambos conseguimos trabajos en la ciudad, nos mudamos juntos, adoptamos un gato y creamos una vida que era exclusivamente nuestra. Estaba prosperando en mi carrera, finalmente capaz de disfrutar de las cosas que me había perdido al crecer, cenas elegantes, viajes de fin de semana espontáneos, fiestas de cumpleaños elaboradas, todas las cosas que siempre se sacrificaban por el bien de Julie. Mi relación con mi familia seguía siendo tensa. Los visitaba en las festividades importantes, pero siempre mantenía mis estancias cortas. Las llamadas telefónicas eran breves y superficiales. Amaba a mis padres, pero no podía sacudirme el resentimiento que se había acumulado a lo largo de los años. Y con Julie, éramos educadas entre nosotras, pero siempre había una corriente subyacente de tensión. Cuando Dustin me propuso matrimonio en nuestro tercer aniversario, estaba en las nubes. Al ponerme el anillo de compromiso, sentí que mi vida finalmente estaba tomando forma. Tenía un hombre que me amaba, un trabajo en el que destacaba y un futuro lleno de posibilidades. La planificación de la boda comenzó casi de inmediato. Por primera vez en mi vida, todo iba a ser exactamente como yo quería. Solo Dustin y yo celebrando nuestro amor. Decidimos un esquema de colores caprichoso, amarillo para mi lado del cortejo, azul para el de Dustin, y verde para nuestros amigos en común. El amarillo siempre había sido mi color favorito, brillante y alegre. Representaba todo lo que quería que fuera nuestro futuro. Encontré el vestido perfecto, un impresionante vestido blanco con delicados bordados verdes que combinaban con nuestro esquema de colores. Dustin eligió un elegante traje con un ramillete verde. Todo estaba saliendo a la perfección. Cuando llegó el momento de contarle a mi familia sobre los planes de la boda, me preparé para el drama inevitable. Llamé primero a mis padres, explicándoles la fecha que habíamos elegido y el esquema de colores que decidimos. Para mi sorpresa, parecían genuinamente felices por mí. Se ofrecieron a ayudar con la planificación e incluso sugirieron organizar la cena de ensayo. Decirle a Julie fue más difícil. No habíamos hablado en meses y nuestra relación era, en el mejor de los casos, tensa. Consideré no invitarla en absoluto, pero sabía que eso causaría más problemas de los que resolvería, así que tragué mi orgullo y la llamé. La conversación fue incómoda y forzada. Julie me felicitó en un tono que sugería que estaba lejos de estar contenta. Cuando le expliqué el esquema de colores y le dije que tendría que usar amarillo, guardó silencio por un largo momento, luego se rió como si hubiera contado un chiste. Amarillo, dijo, su voz goteando desdén. Sabes que odio el amarillo. Me hace ver enferma. Sentí que me subía la sangre a la cabeza. Claro, Julie encontraría la manera de hacer que esto se tratara de ella, pero estaba decidida a no dejar que me arruinara esto. Le expliqué lo más calmada que pude que el esquema de colores era importante para mí y para Dustin, y que significaría mucho si pudiera usar amarillo por un solo día. Julie bufó y dijo que lo pensaría. Terminé la llamada sintiéndome agotada y frustrada, pero aparté esos sentimientos, centrándome en la alegría de planear mi día perfecto. A medida que se acercaba el día de la boda, la tensión en mi familia alcanzó un punto de ebullición. Lo que debería haber sido un tiempo de preparación y anticipación lleno de alegría se convirtió en un campo de batalla de voluntades, con mi esquema de colores en el centro de todo. Una semana antes de la boda, Julie me llamó. Su voz estaba cargada de desdén mientras me informaba que no usaría amarillo. Había comprado un vestido morado en su lugar, dijo, uno que le quedaba increíble. Sentí como mi presión arterial subía con cada palabra. Esto era tan típico de Julie, siempre teniendo que ser el centro de atención, siempre teniendo que hacer las cosas a su manera.
Tomé una respiración profunda, tratando de mantener mi voz firme mientras le recordaba el esquema de colores. Amarillo para mi lado, azul para el de Dustin, verde para los amigos en común. No era complicado, pero Julie lo tomó a la ligera, como si mis deseos para mi propia boda no fueran más que una broma para ella. Le dije sin rodeos que si no vestía amarillo, no podía asistir a la boda. La línea quedó en silencio por un momento, y casi podía imaginarme la sonrisa en el rostro de Julie. No me creía. Pensaba que esta era solo otra ocasión en la que me echaría para atrás, en la que acomodaría sus caprichos, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no en mi boda. Mis padres llamaron. No podían entender por qué estaba siendo tan irrazonable por un color. Intenté explicar que no se trataba del color. No realmente. Se trataba de respeto, de que Julie, por una vez en su vida, considerara los sentimientos de alguien más. Pero no lo entendieron. Nunca lo habían hecho. Los intentos de compromiso fracasaron. Mi madre sugirió que quizás Julie podría llevar un accesorio amarillo con su vestido morado. Mi padre propuso que cambiáramos todo el esquema de colores para acomodar a todos, pero yo me mantuve firme. Esta era mi boda, mi único día para tener las cosas exactamente como las quería. ¿Por qué les costaba tanto entender eso? Dustin escuchaba pacientemente mientras desahogaba mis frustraciones, ofreciéndome un hombro para llorar cuando todo se volvía demasiado. Nunca me empujaba en una dirección u otra, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Se preocupaba por cómo este conflicto me afectaría, cómo podría echar una sombra sobre lo que debería ser el día más feliz de nuestras vidas. Mi ansiedad crecía con cada día que pasaba. Me encontraba revisando compulsivamente mi teléfono, tanto temiendo como esperando un mensaje de Julie o de mis padres. La noche antes de la boda apenas dormí. Mi mente corría con los peores escenarios posibles. ¿Qué pasaría si Julie se presentaba de todos modos con el vestido morado? ¿Y si mis padres se pusieran de su lado y se negaran a asistir? ¿Y si todo esto arruinara la boda entera? Cuando el amanecer llegó el día de mi boda, dejé de lado todos los pensamientos sobre Julia. Este era mi día. Me recordé que, sin importar lo que pasara, me iba a casar con el amor de mi vida. Nada más importaba. La mañana de mi boda amaneció brillante y clara, como si el mismo universo estuviera celebrando con nosotros. Mis estilistas de cabello y maquillaje hicieron su magia, transformándome en la novia que siempre había soñado ser. Cuando finalmente me puse mi vestido de novia, me sentí como una princesa. La tela blanca era suave contra mi piel, y el bordado verde captaba la luz de una manera hermosa. Pero mi momento de serenidad se rompió al caminar hacia el espacio de la ceremonia. Ahí, en un mar de amarillo, azul y verde, había un destello de morado. Julie había llegado, y llevaba el vestido morado. Caminé decidida hacia Julie, mi vestido blanco ondeando a mi alrededor. Ella sonreía con suficiencia mientras me acercaba, claramente pensando que había ganado. Pero no esta vez, no en mi boda. Mis padres intentaron intervenir, rogándome que fuera razonable, que no hiciera una escena, pero yo ya estaba más allá de la razón. Esta era la gota que colmaba el vaso, el último de una larga lista de actos egoístas de Julie. Le di un ultimátum, que se cambiara a un vestido amarillo o se fuera. Se burló, claramente sin creer que realmente cumpliría con mi amenaza. Pero yo estaba harta de ceder, harta de comprometerme. Cuando Julie se negó a irse, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a seguridad. La expresión de sorpresa en el rostro de Julie cuando los guardias de seguridad se acercaron fue casi cómica. Nunca se había imaginado que realmente lo haría. Mientras Julie era escoltada fuera, sus protestas resonaban en el lugar, y mis padres me miraban con decepción e incredulidad. Me pregunté si acababa de dañar irreparablemente mi relación con mi familia. Pero entonces, ahí estaba Dustin, su mano cálida y firme en mi espalda. No dijo nada. No lo necesitaba. Su sola presencia fue suficiente para darme calma, para recordarme por qué estábamos aquí. Tomé una respiración profunda, alicé mi vestido y me preparé para caminar hacia el altar para casarme con el amor de mi vida. La ceremonia en sí fue hermosa. Los ojos de Dustin se llenaron de lágrimas mientras me acercaba, y sentí que mis propios ojos se humedecían en respuesta. Esto era lo correcto. Esto era lo que importaba.
Pero incluso mientras intercambiábamos anillos y compartíamos nuestro primer beso como pareja casada, no pude evitar ser consciente de la tensión que flotaba en el ambiente. Podía sentir los susurros, ver las miradas de reojo. Todos sabían lo que había pasado con Julie. En la superficie, todo era como lo había soñado. Las decoraciones estaban perfectas, la comida deliciosa, y el DJ mantuvo a todos en la pista de baile. Pero había un elefante en la habitación que nadie sabía bien cómo abordar. Mis padres pusieron caras valientes, sonriendo y platicando con los invitados, pero podía ver el cansancio en sus ojos. Estaban divididos entre celebrar la boda de su hija y preocuparse por el drama familiar que acababa de desatarse. Mientras nos alejábamos de la recepción, con las latas golpeando detrás de nuestro auto y nuestros amigos vitoreando, no podía dejar de preguntarme cuál sería la consecuencia. Dañé irreparablemente mi relación con mi familia. Dustin y yo estábamos en nuestra luna de miel, rodeados de la belleza de un paraíso tropical, pero no podía sacudirme por completo la nube de lo que había sucedido en la boda. Mi teléfono estaba lleno de mensajes, algunos de apoyo, otros hirientes. Los amigos y los familiares lejanos habían tomado partido, convirtiendo lo que debería haber sido un asunto familiar privado en un debate público. Algunos me elogiaban por finalmente defenderme, por no dejar que Julie arruinara mi gran día. Otros me criticaban por ser mezquina, por permitir que un color causara tal ruptura en la familia. Mis padres no me hablaban. Los pocos mensajes que me habían enviado eran breves y formales, muy lejos de la relación amorosa que alguna vez tuvimos. Estaban profundamente decepcionados por mis acciones. Decían que no podían entender cómo pude hacerle algo tan cruel a mi hermana. Julie me había bloqueado en todas las plataformas, y a través de amigos en común, escuché que ella estaba jugando a ser la víctima, diciendo a quien quisiera escuchar que yo la había humillado, que siempre había estado celosa de ella. Era frustrante, pero también dolorosamente familiar. Julie siempre había sido buena para torcer las situaciones a su favor. La caída en redes sociales fue intensa. A pesar de nuestros mejores esfuerzos por mantener las fotos de la boda en privado, alguien filtró algunas. Los comentarios eran un campo de batalla con personas discutiendo si yo estaba justificada en mis acciones o si era, como dijo un comentarista, una bridecilla en un viaje de poder. Me encontraba obsesivamente revisando esos comentarios, dividida entre defenderme y querer desaparecer por completo. Dustin finalmente tuvo que quitarme el teléfono, recordándome suavemente que estábamos en nuestra luna de miel y que deberíamos estar enfocados el uno en el otro, no en lo que los extraños en Internet pensaban de nosotros. Me volteé hacia Dustin, expresando la pregunta que me había estado rondando por días: ¿crees que hice lo correcto? Dustin estuvo callado por un momento, mirando al horizonte. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron medidas, reflexivas. Creo que te defendiste, dijo, después de años de ceder siempre, finalmente trazaste una línea. ¿Fue la mejor manera de manejarlo? Tal vez no. Pero entiendo por qué lo hiciste, y estoy orgulloso de ti por afirmarte. Cuando la primera luz del amanecer empezó a colarse por nuestras cortinas, tomé una decisión. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía controlar lo que sucedería después. Me pondría en contacto con mi familia, no para disculparme. Seguía creyendo que tenía el derecho de defenderme, pero sí para abrir un diálogo, tratar de explicar mi lado de las cosas y escuchar el suyo. Actualización 1. Esperaba que el tiempo y la distancia hubieran calmado los ánimos, que tal vez mi familia estaría lista para hablar de las cosas de manera racional. No podría haber estado más equivocada. La primera señal de que las cosas habían escalado más allá de lo que jamás imaginé vino en forma de una carta certificada de un abogado. Resultó que la realidad era aún más absurda. Julie amenazaba con demandarme por angustia emocional causada por su expulsión de la boda. La carta detallaba cómo había sufrido un trauma psicológico severo por el incidente, afirmando que ahora tenía una fobia al color amarillo y que no podía ni mirar un plátano sin tener un ataque de pánico. Me hubiera reído si no hubiera sido tan indignante. Esto era clásico de Julie, llevando las cosas al extremo, haciéndose la víctima para ganar simpatía y atención. Pero por ridículas que fueran las acusaciones, la amenaza de una acción legal era muy real y muy estresante. Dustin y yo gastamos una fortuna en honorarios legales, consultando con abogados para entender nuestras opciones. El consenso era que el caso de Julie era débil, rozando lo frívolo. Pero eso no la detuvo de seguir adelante. Parecía decidida a alargar este proceso, a hacerme pagar por atreverme a enfrentarla.
Como si la amenaza de una demanda no fuera suficiente, mis padres decidieron aumentar la apuesta de su propia manera dramática. Anunciaron que estaban legalmente cambiando su apellido, desheredándome de la manera más pública posible. ¿Su razón? Afirmaban que no podían soportar compartir un apellido con alguien que trataría a la familia con tanta crueldad. La ironía de sus acciones no se me escapaba. En su intento por castigarme por mi crueldad, estaban exhibiendo un nivel de mezquindad que superaba cualquier cosa que yo hubiera hecho. Pero la razón y la lógica parecían no tener lugar en este drama familiar. La situación se volvió aún más extraña cuando Julie comenzó una campaña viral en redes sociales en mi contra. Creó el hashtag #Justicia para Julie y comenzó a compartir videos fuertemente editados y fuera de contexto de la boda. En su versión de los hechos, ella era la víctima inocente de la tiranía de una noviacilla, cruelmente expulsada de una celebración familiar por atreverse a expresar su individualidad. Internet, siempre hambriento de drama, se aferró a la historia con un entusiasmo alarmante. Pronto, mis redes sociales se llenaron de mensajes de desconocidos que iban desde amenazas de muerte hasta ofertas para aparecer en programas de televisión. Parecía que todos tenían una opinión sobre nuestro drama familiar, y no dudaban en compartirla. Dustin se mantuvo como mi calma en medio de la tormenta. Atendía las llamadas de los reporteros, revisaba nuestro correo para detectar más amenazas legales y me recordaba a diario que esto también pasará. Las semanas se convirtieron en meses, y la situación no mostró señales de calmarse. De hecho, parecía estar empeorando. Mis padres, no dispuestos a quedarse atrás en la escalada de lo absurdo, decidieron llevar su desheredamiento de mí al siguiente nivel. Organizaron una ceremonia formal de deshijamiento, con invitaciones impresas y un pastel. El evento, que transmitieron en vivo por redes sociales, incluyó la quema simbólica de mis fotos de bebé y la renuncia a cualquier reclamo sobre mí como su hija. La ceremonia habría sido risible si no fuera tan dolorosa. Ver a las personas que me habían criado, a quienes había amado, a pesar de nuestras dificultades, rechazarme tan públicamente, fue un dolor para el que no estaba preparada. Una cosa era discutir, estar en desacuerdo, incluso no hablar por un tiempo, pero esto se sentía como un punto sin retorno. La campaña en redes sociales de Julie, que alguna vez fue una sensación viral, comenzó a perder fuerza. La gente se enfocó en el siguiente escándalo de Internet, dejando a Julie gritando en un vacío cada vez más silencioso. Su protesta disminuyó y luego se detuvo por completo. Mis padres, tal vez dándose cuenta de lo ridículo de su ceremonia de deshijamiento, se retiraron de la vida pública. Lo último que supe fue que se unieron a un grupo de apoyo para padres de rebeldes de color, sea lo que eso signifique. La amenaza de demanda de Julie fue desestimada por un juez que apenas podía contener la risa mientras leía la queja. Mi jefe, impresionado por cómo manejé la situación, me ofreció un ascenso y la oportunidad de transferirme a la oficina de la empresa en otro estado. Actualización 2. Todo comenzó unos 6 meses después de que Dustin y yo nos mudamos a nuestra nueva ciudad. Nos estábamos acostumbrando a nuestra nueva vida, disfrutando de la paz y tranquilidad que traía la distancia de todo el drama familiar. Una perezosa mañana de domingo, mientras desayunábamos, el teléfono de Dustin vibró con un mensaje. Mis padres quieren hacer una videollamada con nosotros, dijo, su tono cauteloso. Dicen que es importante. Aunque los padres de Dustin siempre habían sido amables conmigo, no habíamos hablado mucho desde el fiasco de la boda. No pude evitar preguntarme si ellos también finalmente habían decidido que yo era más problema de lo que valía. Hemos estado hablando con tus padres, dijo su madre. Pero lo que dijo a continuación me dejó sin palabras. Y francamente, estamos horrorizados por cómo te han tratado. Resultó que habían estado observando toda la situación en silencio desde la boda. Habían visto las publicaciones en redes sociales, escuchado sobre la demanda, y presenciado la humillación pública a la que mi familia me había sometido. Y decidieron que ya era suficiente. Sin decírselo a Dustin ni a mí, se habían encargado de confrontar a mis padres. Detallaron una serie de reuniones y conversaciones que habían tenido con mi mamá y mi papá, intentando hacerles entrar en razón. Les señalaron, de manera clara y directa, cómo el comportamiento de mis padres no solo era hiriente, sino abusivo. Les dijimos que estaban fuera de lugar, dijo Tom, su rostro, usualmente jovial, serio, que eran unos tontos por tratar así a su propia sangre por un hijo adoptivo ingrato que claramente no ha apreciado nada de lo que han hecho por ella. Sentí un nudo formarse en mi garganta al escuchar a alguien más, especialmente a los padres de Dustin, validar mis sentimientos.
Durante tanto tiempo, me había cuestionado si estaba exagerando, si yo era la que estaba equivocada. Pero aquí estaban estas personas, que no me debían nada, luchando por mí. Linda continuó, con una voz suave pero firme. Queremos que sepas, querida, que te consideramos nuestra hija. Desde el día que Dustin te trajo a casa, te convertiste en parte de nuestra familia. Y si tus padres no pueden tratarte con el amor y respeto que mereces, entonces lo haremos nosotros. Las lágrimas fluían libremente por mi rostro. Ahora, Dustin apretó mi mano, con los ojos brillando también. Pero los padres de Dustin no habían terminado. Continuaron explicando que le habían dado un ultimátum a mis padres. O hacían las paces genuinamente y comenzaban a tratarme con respeto, o la familia de Dustin cortaría todos los lazos con ellos. Esto incluía retirar el apoyo financiero para un negocio que mi papá había comenzado recientemente con la ayuda de Tom. Sabemos que no es nuestro lugar decirte qué hacer, dijo Tom, pero te apoyamos completamente si decides cortar los lazos con ellos. No les debes nada, especialmente después de cómo te han tratado. Justin y yo tuvimos muchas conversaciones largas sobre lo que debíamos hacer a continuación. También tuvimos varias llamadas más con sus padres, quienes nos brindaron un apoyo y orientación inquebrantables. Compartieron más detalles sobre sus conversaciones con mis padres, pintando un panorama de dos personas que se habían enfrascado tanto en su favoritismo hacia Julie que no podían ver el daño que estaban causando. Tu madre incluso trató de defender la ceremonia de deshijamiento, dijo Linda durante una llamada, con incredulidad en su voz, dijo que estaba destinada a ser un llamado de atención para ti. ¿Puedes creerlo? En realidad, sí podía. Era exactamente el tipo de lógica retorcida bajo la que mis padres habían estado operando durante años. Pero escucharlo tan claramente de otra persona me hizo darme cuenta de lo distorsionadas que se habían vuelto las cosas. La validación y el apoyo de la familia de Dustin actuaron como un bálsamo para mi espíritu herido. Comencé a ver con más claridad cuán disfuncional había sido mi relación con mi familia biológica. La necesidad constante de acomodar a Julie, la desestimación de mis sentimientos, la humillación pública, nada de eso era normal ni aceptable. Fue durante este tiempo de reflexión cuando recibí el primer intento tentativo de contacto por parte de mis padres. Llegó en forma de un breve correo electrónico pidiendo si podíamos hablar. Se lo mostré a Dustin y lo discutimos extensamente. Al final, decidí responder con un mensaje breve. Les dije que no estaba lista para hablar, que necesitaba tiempo y espacio para sanar. También dejé en claro que si íbamos a tener algún tipo de relación en el futuro, las cosas tendrían que cambiar drásticamente. Su respuesta fue decepcionante, pero no sorprendente. Expresaron arrepentimiento por cómo se habían salido de control las cosas, pero no hubo un verdadero reconocimiento del daño que habían causado. Intentaron justificar sus acciones, diciendo que solo intentaban apoyar a Julie y que yo había exagerado toda la situación. Fue en ese momento que supe lo que tenía que hacer. Con el apoyo de Dustin y la bendición de su familia, tomé la difícil decisión de cortar legal y emocionalmente los lazos con mi familia biológica. El proceso fue doloroso, pero liberador. Cambié mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico. Los bloqueé en todas las plataformas de redes sociales. Consulté con un abogado para asegurarme de que no pudieran hacer ningún reclamo legal en mi contra en el futuro. Incluso llegué a cambiar mi apellido, tomando el apellido de la familia de Dustin como propio. En medio de todo esto, la familia de Dustin siguió siendo una fuente increíble de apoyo. Me recibieron con los brazos abiertos, insistiendo en que los llamara mamá y papá. Me dejaron claro de todas las maneras posibles que no solo era la esposa de su hijo, sino su hija en todos los sentidos que importaban. Algunas personas se mostraron sorprendidas y trataron de convencerme de reconciliarme con mi familia biológica. Otras, que habían sido testigos del drama que se desarrolló, expresaron su apoyo y comprensión. Julie, como era previsible, trató de aprovechar la situación a su favor. Hizo publicaciones en redes sociales llorando sobre cómo había sido abandonada por su hermana, convenientemente omitiendo todo el drama que ella misma había causado. Pero sus publicaciones ya no tenían el poder de afectarme. Mis padres biológicos hicieron algunos intentos más por contactarme. Enviaron cartas a nuestra nueva dirección pidiendo otra oportunidad. Las cartas hablaban de arrepentimiento y de que me extrañaban, pero aún carecían de una verdadera responsabilidad. Era claro que todavía no comprendían por completo la profundidad del daño que habían causado. Una carta en particular se destacó. En ella,
mi madre hablaba sobre lo avergonzados que se habían sentido cuando los padres de Dustin los confrontaron. Dijo que nunca habían entendido cómo se veían sus acciones ante los demás y que eso había sido una llamada de atención. Pero incluso en esta confesión, había un sentido de preocupación más por su imagen que por mis sentimientos. No respondí a ninguna de esas cartas. Cada una que recibí, la compartí con Dustin y la discutimos. Pero, en última instancia, sabía que involucrarme solo abriría viejas heridas. En lugar de eso, me enfoqué en construir mi nueva vida, mi nueva familia. Ahora, mientras escribo esta última actualización, me siento llena de esperanza y emoción por el futuro. Mi mano descansa sobre mi vientre ligeramente hinchado, donde crece nuestro primer hijo. Aún no sabemos si será niño o niña, pero sí sabemos que este niño será amado incondicionalmente y se le permitirá ser exactamente quien es. Los padres de Dustin, mamá y papá, como los llamo ahora, están emocionadísimos por convertirse en abuelos. Llaman regularmente para ver cómo estoy, envían regalos para el bebé y ya han empezado a planear sus visitas una vez que nazca el bebé. Su amor y apoyo continúan siendo una fuente de fortaleza y alegría en mi vida. No he sabido nada de mi familia biológica en meses. No sé si mis padres realmente han comprendido el daño que causaron. Y, honestamente, he llegado a un punto en el que no necesito saberlo. Son un capítulo de mi vida que se ha cerrado, y estoy en paz con eso.